Gracias. En tu manual empezamos a ver una serie de peligros que puede haber, ¿no? El día de ayer nos hablaron el profeta Heikki y Evangelina, su esposa, sobre el asunto de Elías tratando de responder a lo que algunos piensan que le falló al Señor Elías. No, no le falló, pero sí tuvo una depresión, un peligro, ¿no? Eh, Estaba triste por una persecución horrible que tenía, ¿no? De parte de eso, ¿no? Pero hoy vamos a ver en Primera de Reyes 13, es una lectura obligada, es una lectura muy interesante que les invito que allá en casita con calma la lean y nos vamos a encontrar en primer libro de Reyes 13 la historia de un profeta joven y de un profeta viejo, ¿no? Qué contraste, la edad, ¿eh? La historia nos dice que el peligro puede estar en nuestra propia casa, hermanos amados. No, vamos a ver el contexto un poquito. Había un rey que se llamaba Jeroboam y Jeroboam empezó a tener una idolatría, ¿no? Le dio la espalda al Dios vivo y verdadero. Usted nunca le dé la espalda al Dios vivo y verdadero por alguna idolatría. Y dice la escritura en Primero de Reyes 13:4, ¿no? Que un varón, ¿verdad? Un varón de Dios. Vean la forma en cómo le dicen al profeta las escrituras. Le dicen varón de Dios. Eh, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Estando Jeroboam junto al altar quemando incienso, ¿verdad? Allí. Quemar incienso es adorarle, es orar, ¿verdad? Y al amenazar el altar, el profeta, pues lo amenaza, ¿no? Al fundador y a los adoradores, porque un profeta íntegro lleva la instrucción de Dios y va a decir, a ver, momento, ahí hay una equivocación. Discúlpeme, pero hay una equivocación. En Primera de Reyes 13:4 dice que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, préndanlo, agárrenlo. A ver, ¿verdad? Pues era una palabra de un rey contra un tipo, contra un profeta que le dijo, deja de adorar falsos dioses, ¿verdad? Préndanle, dice el rey. Pero cuando extiende la mano, se le seca y ya no la pudo enderezar. Vean el poder profético, ¿no? Cuidado de ponerse contra alguien que va con una comisión de Dios. Además, el altar se rompió, ¡pras! Se hizo añicos. Se derramó la ceniza al altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Yahvé. Bueno, el culto idolátrico no permanecerá, ¿verdad? Pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Y Jeroboam, pues, le pide, ¿verdad? Ay, este, ayúdame, ¿no? O sea, perdóname, ¿verdad? Ora por mí, ¿verdad? Cuando se da cuenta alguien de su error y le pide ayuda al profeta, que su pecado sea perdonado, que sea cambiado su corazón, que su mano seca sea restaurada, ¿no? Y pues la misericordia, ¿no? Prevaleció la misericordia sobre el juicio, ¿no? ¿Verdad? Y entonces Jeroboam, el rey, le dice al muchacho, ¿verdad? Al varón de Dios, ¿no? Eh, ven conmigo a casa y vas a comer y te voy a dar un presente, ¿no? Es como cuando alguien te dice, ven, te voy a dar una buena ofrenda, te voy a dar un presente, ¿no? Pero Dios ya le había dado instrucciones al profeta joven.
el profeta le dice las indicaciones que tenía de Dios, ahí están en la escritura, ¿verdad? El varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, fíjate, ¿no? ¿Cómo sería la mitad de la casa de un rey? Pues aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres, ¿no? Entonces, a este profeta Dios le había dado órdenes estrictas. Cuando usted recibe una orden de Dios, lo mejor es ser obediente, ¿verdad? Pero sucede? Pues hasta ese momento el joven fue y cumplió la misión que Dios le encomendó, pero regresó por otro camino, ¿no? Y no volvió por el camino donde había venido. Hasta ahí iba obedeciendo, ni tomó nada de Jeroboam y regresó por otro camino. Pero, aquí viene el pero, de repente entra otro personaje, un profeta viejo. Moraba un profeta viejo en Betel y cuando se enteró de lo sucedido fue a buscar al profeta joven y la historia continúa diciendo, mire usted, Primera de Reyes 13, y yendo tras el varón de Dios, ¿verdad? Le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Ay, ¿qué pasó? Le dice algo que el joven tenía instrucciones. Pero vean el peligro, ¿no? Se acerca el viejo y le dice, come pan. Mire, mi consejo hoy es que confíe en Dios, confíe en lo que dicen las Escrituras, rechace lo que otros le digan. Quizá venga alguien y le diga, recibe este mensaje de Dios, pero si sus palabras contradicen las Escrituras, tenga cuidado. Mira, el profeta joven defiende lo que Dios le mandó, ¿no? Todavía es prudente allí, le dice, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino en que fueres. Ahí está el joven, pero ¿qué pasa con el profeta viejo? Vean su actitud. Dice, textual, ¿eh? Primera de Reyes 13:18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. ¿Ah? Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Cómo lo ven? Ahí está el peligro, ¿verdad? El profeta viejo le engañó al profeta joven mintiéndole. Lo enredó con su astucia, lo agarró con su deseo invitándolo a comer y desobedecer las instrucciones que Dios le dio. ¿Y qué provocó? Vamos a ver más adelante la muerte del joven profeta, ¿no? Bueno, pues ya fue, comió en la casa del viejo, ¿no? ¿Y qué pasó? Le dice el viejo, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová, tu Dios, te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¡Sas!
El viejo le dijo, caíste en la trampa, chavito profeta, ¿verdad? Pues ahora ahí te va el juicio del Señor, ¿no? Y dice que yéndose, le topó un león en el camino y lo mató, ¿verdad? Dios ya le había dicho, no regreses por ese camino. Y lo mató y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. O sea, nomás lo mató, pero no se lo comió, ni a él ni, ni al asno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el león en su naturaleza pues, se lo hubiera comido, pero estaban ahí como guardianes del profeta caído, ¿no? Lo mató nada más, ¿no? Ahora, bueno, vamos a analizar un poquito este asunto y aquí espero mucho la participación del grupo unos minutos, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esta lección? A ver, mira, primera lección. El profeta viejo representa a aquellos hombres de Dios de la vieja guardia, esos que desean seguir prevaleciendo, ¿verdad? Y no dejan pasar la estafeta. Y ellos continúan a seguir brillando en las plataformas y haciendo actividades en auditorios, en estadios, desayunos. Ellos quieren estar ahí y seguir siendo el gran profeta de Dios. Pero Dios usa al que quiere como quiere. Eh, ¿No le parece raro que no usara al profeta viejo en esta misión? Porque el profeta viejo era de Betel. Y yo creo que le entraron celos porque llegó otro de Judá, ¿no? De otro lado, ¿no? Y además joven, ¿verdad? Y por eso ese profeta mintió. Cuando es un profeta viejo, o profetiza, porque también hay mujeres que pueden ser mentirosas, ¿no? El profeta viejo ya estaba en completa decadencia, ya. Y Dios no lo vio apto para realizar esa misión profética de amonestar a Jeroboam y su culto idolátrico. Y bueno, Dios sabía que el viejo tenía un corazón contaminado ya por la mentira. Y ustedes saben que la mentira no agrada a Dios. El diablo es mentiroso desde el principio, ¿no? La mentira es la antesala de la maldad. Y el viejo ya había perdido el temor a Dios cuando le dice al joven, yo también soy profeta como tú. Y Dios te dice así, ¿no? Él quería continuar con el deseo de seguir el profeta de Betel, ¿verdad? Cuidado. Yo sé que a muchos no les va a gustar esto que estoy diciendo, pero ya sea que vean el presencial o el diferido, cuidado con la manipulación de los ministros que se aferran al control ministerial. ¿Cuáles eran las motivaciones del profeta viejo? Pues la codicia del oficio, ¿no? La envidia de no haber sido él el comisionado, él tenía que ser el profeta de Betel, ¿verdad? Y eso no es otra cosa sino falta de carácter. Y ojo, aquí viene algo muy importante. No se comportó como un padre. Y los que son experimentados en el camino del Señor y han sufrido y caminado y están discipulando, ¿verdad? Debemos, por la gracia de Dios, comportarnos como padres con nuestros hijos espirituales. A veces los hijos fallan, sí, pero aún así hay que corregir. Pero ahora, vamos a ver el profeta joven, vamos a analizar, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
Primera cosa que le pasó al profeta joven en esta interesante historia bíblica de profetas, ¿verdad? La inmadurez. La inmadurez porque Dios le llamó y la inmadurez para concluir su misión exitosamente, ¿no? Ya le había respondido al rey. Le faltó madurez para darse cuenta de las verdaderas intenciones del profeta viejo. Le faltó carácter para saber decir no a la petición del viejo mañoso. No terminó lo que inició. El joven no terminó. Y otra cosa importantísima, ¿por qué le fue a hacer caso a este viejo mentiroso? Porque tenía necesidad de paternidad. Hay muchos hermanos ministros, sean pastores, sean apóstoles, sean evangelistas, sean maestros, sin paternidad. No consultó a Dios también el joven antes de comer el pan y el agua, pues tú crees que no le dio gracias a Dios o qué. Fue impulsivo, ¿no? Y hablando de paternidad, todos nosotros necesitamos tres tipos de personas en la vida. Ahí le va, tome nota, hermano, hermana. Todos nosotros como hijos, hijas de Dios, necesitamos un Pablo, ¿verdad? Un padre, alguien experimentado, un Pablo. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Todos necesitamos un padre, ¿no? Dos, todos necesitamos un Silas. A ver cómo está eso. Un amigo en quien hablar, desplayarte, decirle, mira, sí, la he regado, tengo estas fallas, ayúdame. Vamos, no, un amigo, te dice la neta, la verdad, como dicen los jóvenes. Te dicen la neta del planeta, ¿no? Y todos necesitamos tener un Timoteo, un discípulo, alguien a quien enseñarle lo poco, lo mucho que Dios nos ha dado, ¿no? Tiempo atrás voy a hablar un poquito de mi experiencia personal, no me gusta mucho hablar de esto, pero bueno, yo tenía que salir de la iglesia donde estaba, Dios me lo hizo saber, hubo noches de desvelo, ¿verdad? Y yo decía, ay no, ¿y cómo voy a salir de la iglesia donde estoy, Señor? Si pues me dieron ahí un lugar y todo, pero Dios me decía. Yo no entendía cómo y por qué, pero llegó el momento en que decidí obedecer, hablé con mi esposa y bueno, cuando hablé con el líder y le dije, mira, Dios me está llamando a trabajar, pero no contigo. ¿Sabes qué me dijo el líder? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé para que te quedes? Me ofreció proyectos interesantes, algunas oportunidades, ¿verdad? Todo parecía que era mejor quedarme que salir, pero Dios nos dio una señal a través de mi esposa. Una noche a través de mi esposa, ella tuvo dolores de parto, pero gritó con dolores de parto. Ay, qué susto tan feo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ella estaba pariendo y Dios nos estaba diciendo hay que parir una iglesia, ¿no? El llamado fue muy fuerte, fue una señal para oír la voz de Dios y esto sucedió pues en un congreso, ¿no? Y luego vino el principal, el apóstol que cubría esa iglesia y en lugar de quedarse a comer con el pastor, dijo, no, yo quiero ir a comer con este varón
Y sabes que me señala a mí, yo no ni tenía que comer, ahí fuimos a comprar pollo feliz y me dijo, usted tiene un llamado, usted tiene un llamado. Y yo le estaba dando vueltas, ¿verdad? Y entonces yo no quería dañar a la iglesia. No tomé una sola oveja de la iglesia donde estaba, ¿sí? Sin embargo, empecé a sufrir la persecución, señalamiento, ¿verdad? De ese pastor, el rebelde Javier, y eh, él me ofreció un plan con oportunidades, no sé, pero no, y fui con mi cobertura, fui con mi pastor, con el hombre que me llevó a los pies de Cristo. Ahí estoy, mire, ese hombre un poquito peloncito, el pastor Adolfo Álvarez. Fui con él y le dije, mira, está pasando esto. Y él me dijo, si tienes el llamado, que sí lo tienes, pues échale ganas. Qué bueno, qué sensato es siempre estar enchufados con la voz de Dios, estar atentos, ¿no? En los caminos proféticos puede haber peligros. Ahí está la Biblia, lo acabamos de leer, ¿no? ¿Verdad? En el caminar profético el peligro puede estar en nuestra propia casa. Atentos a la voz, mis queridas águilas, no dejemos que el diablo nos engañe, ¿verdad? Ya vimos que el águila es símbolo del profeta. Y gracias a Dios, vemos ahí un águila devorando una serpiente. Eh, Gloria a Dios. Nosotros, al oír la voz de Dios, vamos a ser más que vencedores y a cumplir el propósito, ¿no? Y cuidado con los engaños. Bueno, voy a dar un stop share. Marisol, gracias.